Oasi Agro es una empresa que nace con la intención de ayudar en todo el proceso de transformación digital en el agro, que es complejo. Todo lo basamos en nuestra aplicación, que recoge los datos de una manera muy fácil y desde el momento cero de digitalización, cuando una explotación no tiene absolutamente nada. El siguiente paso que nosotros hacemos es interconectar todas las fuentes de datos que existen, por ejemplo los sensores o la máquina conectada. Nosotros damos ese paraguas de unificación de datos en el que nos ocupamos de todo, de conectar las diferentes fuentes de datos, como de sacar información y sacar lo que se llama insights, ¿vale? lo que son ese valor añadido de los datos, ¿vale? Que es la parte en la que nosotros damos esa ventaja competitiva. Desde Oasi nos dimos cuenta que con la aparición de la inteligencia artificial era una nueva ayuda que podíamos ofrecer a los agricultores. No solo la digitalización de los procesos, la integración de datos y los proyectos de analítica de datos, sino que además podíamos darle otro beneficio más integrando inteligencia artificial. Ahí es cuando empezamos a desarrollar varios proyectos. El primero fue un buscador en lenguaje natural dentro de la base de datos de fitosanitarios, que bueno, le hemos llamado Pepe Camino porque así se llamaba mi abuelo y nos hacía ilusión. Si estamos midiendo todas las operaciones de campo, tenemos el detalle de todo lo que ocurre, toda la maquinaria, todos los productos, nos dimos cuenta que teníamos la huella de carbono. Entonces descubrimos que la agricultura es un sumidero de carbono. Si hacíamos una medida un poco más en detalle de las prácticas agronómicas de captura de carbono, incluso medíamos la biomasa que hay en los leñosos, teníamos un proyecto en el que podíamos generar créditos de carbono y dar no solo una ayuda en tecnología a nuestros agricultores, sino que además podríamos ofrecerles una ventaja que era un ingreso extra. Entonces con eso creamos Oasi Carbon, en el que nosotros damos el servicio completo de medida, generación de proyectos, verificación externa de los créditos de carbono y vendemos los créditos de carbono. La Universidad de Córdoba y concretamente la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes tiene muy buenas relaciones con el Ministerio de Agricultura. En este sentido, el proyecto TEF está financiado en parte por el Ministerio de Agricultura, por el Gobierno español. A su vez, el Ministerio de Agricultura tiene un centro donde se congregan muchas startups que están innovando y planteando soluciones que están próximas al mercado, y casualmente esta empresa Oasi es una de las startups que están dentro de este centro, que es la Vega Innova, y es ahí donde surge esa relación, ese contacto, y se plantea realizar este servicio y otros muchos que estamos trabajando con ellos. Estamos validando servicios que están vinculados con la ciberseguridad, con la usabilidad y con el registro de productos fitosanitarios, y es ahí donde ya enganchamos un servicio de validación con una de las soluciones que pretenden llevar al mercado. La solución concreta que nos propone Oasi es que ellos han desarrollado una aplicación donde a través de imágenes, sensores pasivos, son capaces de determinar el volumen de madera de cultivos leñosos como el que estamos viendo, y a partir de ahí determinan un volumen y eso lo vinculan a todo el tema de crédito de secuestro de carbono que hay ahora mismo en el mercado. Ese fue el segundo proyecto en el que decidimos pedir la ayuda de AgriFoodTech. Queríamos validar de igual manera que con el asistente de productos fitosanitarios, queríamos validar si realmente esa cantidad de biomasa, ese volumen que estábamos midiendo de los árboles con una simple foto, realmente coincidía hasta el punto que nosotros teníamos medido con esa cantidad de biomasa que tiene el árbol. Entonces, igual aquí poder contar con el equipo de la universidad y de AgriFoodTech para tener la seguridad de que la medida que estamos haciendo nosotros a través de la foto es realista, a nosotros
nos supone también una gran tranquilidad sobre todo. Bien, pues entonces para hacer un testeo, como es lógico, necesitamos tener una fuente de datos mucho más exacta y precisa que el dato que estamos validando. Entonces, para ello lo que hemos utilizado han sido sensores LIDAR embarcados en este caso en plataformas robóticas terrestres, UGV, donde hemos recorrido en condiciones reales de campo una parte de una parcela de un cultivo leñoso como es el pistacho, concretamente 20 árboles, los cuales se han modelizado tridimensionalmente para estimar ese volumen de manera más exacta y precisa, como digo. Para hacer el trabajo de campo hemos tenido que tener en consideración que si queremos estimar volumen de madera, pues tenemos que encontrar o escanear los árboles, en este caso, sin que presencia de materia vegetal, de hoja. Entonces, bueno, pues hicimos los escaneos en ese momento donde en la fenología del cultivo no había brotes ni hojas para poder hacer una reconstrucción fidedigna del estado del volumen de madera en los árboles. Bueno, pues los trabajos de campo, y para poder llevar a cabo con éxito este servicio, en primer lugar, pues hemos podido contar, gracias aquí en la Universidad de Córdoba, una finca experimental, pues hemos utilizado 7 hectáreas que ha destinado al cultivo de pistacho como centro de validación. Por otra parte, son condiciones reales de campo, había cubierta vegetal, como queríamos ser lo más riguroso a la hora de sacar el volumen, pues apoyándonos en la finca experimental se tuvo que desbrozar la cubierta vegetal para tener toda la visión posible del árbol, y a partir de ahí, junto con los materiales y equipamiento que tenemos el distinto grupo de investigación de la Universidad de Córdoba, pues poder llevar a éxito en los trabajos de campo. La fase de validación ha consistido en dos fases concretas. En la primera fase, una vez que hemos capturado los datos, hemos ido al departamento y los compañeros que están trabajando en el proyecto junto conmigo han procesado esos datos, esas nubes de puntos tridimensionales. Tenemos X y Z de nube de puntos de alta densidad, y a partir de ahí se ha modelizado la forma del tronco y las ramas de los árboles para poder estimar ese volumen. Y una vez que tenemos esa modelización de cada uno de los árboles individuales, se ha hecho una comparación con los datos obtenidos por parte de la aplicación de OASIS. Una de las cosas a evaluar es la eficiencia operativa del sistema. La eficiencia operativa del sistema es evaluarlo no como lo han desarrollado los técnicos, sino cómo lo van a usar las personas, los usuarios finales. Para ello hemos desarrollado una aplicación que lanza de forma automática baterías muy grandes de preguntas. Podemos sacar 300, 400 preguntas de golpe. Y con ello, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Pues vamos a evaluar los tiempos de respuesta. Si hay cuellos de botella, si hay posibles atascos en el funcionamiento del sistema, y además vamos a tener toda esa batería de respuestas que podemos luego validar si técnicamente son correctas o no. Por otra parte, se hace la validación técnica de la herramienta. La validación técnica de la herramienta consiste en modo caja negra. Caja negra quiere decir que nosotros no tocamos nada dentro de ella, sino que solo hacemos uso de la misma, sin conocer lo que hay dentro. Y lo que estamos evaluando es, por ejemplo, cómo responde ante cuando tú escribes en la aplicación con una falta de ortografía, o escribes mal, o escribes con ambigüedad. Cómo es capaz la aplicación de mantener la coherencia en su respuesta, mantener el hilo de lo que te está diciendo y entender cosas que tú les estás diciendo mal, medianamente mal, o no de forma completamente clara. Hoy en día, uno de los grandes problemas que tiene la inteligencia artificial generativa son las alucinaciones. Es decir, te da una respuesta que no tiene nada que ver con lo que tú le estás preguntando, o que inventa cosas que no son correctas. Entonces, hemos generado baterías de preguntas muy grandes. Por ejemplo, hemos cogido 300, 400 preguntas, las hemos lanzado y hemos comparado las respuestas con las bases de datos que tiene el Ministerio de Agricultura. Y en base a ello las hemos clasificado en respuestas correctas, respuestas incompletas o respuestas que son completamente erróneas. Hemos usado tanto métricas temporales como funcionales. Guardamos la pregunta original que se hace, la respuesta que obtenemos, el tiempo de respuesta y luego códigos de anomalía o de error que se